Bueno, buenas tardes chicos, le he subido material para ver el último capítulo de Jonu, que habla del descubrimiento en fase A de Colón y las islas, y aparte para ver el descubrimiento de los viajes de Colón o el descubrimiento de América tenemos que ver dos textos más. Uno es Asadurian, que vamos a ver nada más que la introducción y el momento español, o sea, el texto lo vamos a ver todo durante el año, pero para esta etapa vamos a ver la introducción y el momento español, que habla en realidad, yo le subí una ficha de cátedra con una explicación mínima de lo que habla Sadurian, y después un documento que se llama Las Capitulaciones de Santa Fe. Bueno, vamos a empezar por ver primero el texto de Asadurian, porque se lo subí yo. Bueno, yo ahí le puse que era un escritor cordobés, es argentino, trabaja en la Universidad de Córdoba en la Cátedra de Historia Argentina. Y hay un estudio muy particular porque en realidad en el momento que sale el texto, lo que él ve que es algo muy original o muy particular, digamos, es el tema de que en el momento que España termina la Reconquista, que es para 1492, que expulsa el último bastión de los moros en Europa, que después le voy a subir unos mapas para que vean cómo se produce, o sea, cómo se va produciendo la reconquista española del territorio por la invasión musulmana, o sea, cómo ese bastión español que está al norte del Cantábrico, que yo les explicaba al principio así muy por arriba, logra el avance hacia el sur hasta que en 1492 lo que va a hacer es expulsar a los moros, al último bastión moro que estaba en la zona del sur de España, hacia afuera, o sea, hacia la zona del Mediterráneo y hacia la zona de África. Entonces ahí lo que Sadurian plantea es a reconquista terminada, conquista emprendida. ¿Qué quiere decir esto? Que expulsados los moros del territorio español, lo que se ve la posibilidad de hacer esa expansión al Atlántico para ir a buscar las Indias Orientales, donde Asadurian va a plantear un panorama, cómo era el panorama de España, de la península ibérica, en particular de lo que es Castilla y Aragón, cómo era. Ustedes piensen que ese avance que hace Castilla y Aragón desde el norte cantábrico, que era el único bastión católico que había quedado en España y casi en toda Europa, porque todo lo demás estaba tomado por los musulmanes. Acá lo que se va a lograr es ese avance del catolicismo por parte de Castilla y Aragón hacia el sur de España. O sea, que acá lo que tenemos que ver que no solo hay una expansión territorial y una ansia de expansión territorial de este bastión cristiano que está en el norte de España, sino que también hay una idea de extender el cristianismo, la religión católica, hacia el sur. Acuérdense que en el momento de los portugueses eran el Papa era el que legitimaba los descubrimientos y qué tierras le pertenecían a cada país. Bueno, acá va a seguir siendo igual, o sea, ustedes vieron hasta el Tratado de Tordesillas, en la cual España, o sea, el Papa le va a dar un sector, va a trazar una línea que va a ser tantas millas al este para Portugal y tantas millas al oeste para España. Bueno, piensen que acá no había solo la idea de un imperio por territorio y por dominio político, sino que había una ansia también de un dominio de religión, o sea, ocupar cada vez más territorios para darle menos posibilidad a los musulmanes. Bueno, él lo que va a hacer Asadurian va a hacer esta pequeña introducción que va a mostrar, bueno, que España va a ser justo el momento en que Castilla se va a dar un desarrollo de la ganadería, de la agricultura, que va a poder exportar lanas, que eso va a favorecer a la conquista. España no se va a industrializar nunca, que eso no lo va a sentir España hasta pasado el siglo XVIII, cuando vengan las reformas borbónicas, en la cual se va a dar cuenta que todo su ingreso de metálico de las colonias va a ser gastado en los artículos de lujo para la corona y en el pago del ciclo de guerras que España tiene en Europa y en América. Entonces ahí recién en el siglo XVIII se va a dar cuenta que perdió mucho el no haberse industrializado, porque no solo compraba los artículos de lujo, sino que compraba todo lo que necesitaba a la zona de Flandes y a la zona de Inglaterra, y después
y después tenía que pagar todo el ciclo de guerras que tenía en Europa. Bueno, eso va a hacer que se inserte también en pequeña medida en el comercio internacional. Bueno, yo más o menos les fui relatando esto en esa ficha de cátedra, así algo muy, muy simple. También acá lo que teníamos que ver era el tema de los genoveses, que tenían un gran aporte económico y que inyectaban capitales al comercio. Acá lo que tenemos que ver también es el tema de que Italia tenía dado el Renacimiento, donde tenía un gran progreso económico, ¿no? Y estaba todo el tema de los adelantos científicos de los árabes. Eso también tiene que ver mucho. Bueno, Jonú, esto es lo que en realidad le plantea en el momento español, le plantea a Sadurian. Después Jonú le va a plantear, bueno, más o menos algo parecido de lo que plantea Sadurian, pero acá lo que tenemos que hacer mucho hincapié en los viajes de Colón. ¿Por qué los viajes de Colón? Porque en realidad los viajes de Colón van cambiando. O sea, primero hay que desmitificar la idea de que la corona ayudó a Colón con las cadenas, los oros, las perlas. Bueno, eso vamos a desmitificarlo porque no es así. Eso todo cambió. No hay un gran cambio de ver la historia de los viajes de Colón. O sea, hay otra estructura y eso lo va a plantear Jonú en su texto. Lo que tenemos que ver es que el primer viaje de Colón, o sea, era una empresa comercial, era ir a buscar especies, era ir a buscar artículos de lujo a las Indias del Lejano Oriente. O sea, él salió con la idea de encontrarse con las Indias orientales. Lo que pasó que a la altura del Ecuador tiene una gran tormenta, grandes vientos monzónicos, los vientos alisios. Eso es lo que lo tira a las costas del continente americano, ¿no? A la isla de Santo Domingo, a la Española, que llega él por primera vez. Entonces, ese sería lo que vemos en el primer viaje, o sea, era toda una empresa comercial. En el segundo viaje esto va a cambiar. Esto va a cambiar y va a ser una situación totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ahí se va a producir, y esto es, se lo recalco porque lo tienen que enseñar así, Colón en el segundo viaje es un viaje de explotación, un viaje de esclavitud. ¿Por qué? Porque él trae en su mente la idea de la encomienda, que es un modelo económico, social y político que ya España lo había practicado en la Reconquista y lo habían practicado en otras partes de él, los dominios europeos, en la cual lo instala en América. O sea, la primera mano de obra esclava que es traída a América, que es puesta en marcha en América, es puesta por Colón a través de la encomienda. Entonces, esto lo que va a hacer es cambiar, digamos, el sentido del segundo viaje. El segundo viaje pasa a ser un viaje de explotación, de esclavitud, ¿no? Es de carácter minero porque es para la extracción del oro, pero acá también se van a producir grandes cambios porque para 1499 entra en conflicto la corona con Colón y la corona le comienza a restar beneficios y le comienza a restar los títulos que le había otorgado, que por eso lo de las capitulaciones de Santa Fe, porque las capitulaciones de Santa Fe es un documento por el cual la corona y Colón pactan ciertos condicionamientos para el descubrimiento. O sea, todo lo que se encontrara en las tierras iba a ser dueño Colón, iba a tener el título de virrey, le iban a dar el título de don, y todo esto tiene que ver, todos estos títulos y todo esto que va adquiriendo Colón, que le postulan en las capitulaciones de Santa Fe y en realidad sí se las otorgan. ¿Qué tiene que ver? Esto tiene que ver con el tema de la Reconquista. La Reconquista, España prepara, mejor dicho, gran cantidad de gente para la Reconquista, en la cual les promete cosas, les promete tierra, les promete títulos de nobleza. Por ejemplo, el título de don. El título de don era un título de nobleza, era un título muy preciado. Le comienza a postular todo esto a la Reconquista. Entonces, lo que la corona no va a poder cumplir todo eso, es imposible. Entonces, el primer paso es firmar las capitulaciones de Santa Fe y otorgarle a Colón, si bien Colón no había estado en la Reconquista porque era un marino genovés que tenía mucha experiencia en la marina de altura, se había postulado primero en Portugal pero había sido rechazado, pero en realidad él toma la idea de Portugal, o sea, Portugal, dice Jonú, y es cierto, hace a Colón, o sea, la idea de factorías, la idea de cómo manejarse, de cómo ir a navegar hacia el Atlántico,
En realidad, Colón lo toma de Jonú, lo toma de los portugueses. Jonú lo aclara muy bien. O sea, Portugal hace a Colón. El primero se lo va a postular al rey de Portugal y no le interesa porque ya había hecho su expansión. Entonces va a ver a los reyes de España. Acá lo que se va a dar va a ser toda esta idea de, todos esos hombres que prepara para la reconquista de España los tiene que ubicar en algún lado. Entonces, bueno, si bien Colón muere sin saber que había descubierto América y en realidad España recién se da cuenta en el viaje de Magallanes y Elcano la cantidad de tierras que tenían, y ahí es cuando comienzan a mandar a todo el tema de la conquista, que va a ser Cortés y Pizarro, y de ahí se desprende una gran conquista desde Centroamérica. Ellos, en realidad, esta primera etapa, a Colón le dan todos estos títulos, le dan la idea de virrey, de don, de que las tierras le van a pertenecer. Eso sí, a la corona siempre le tiene que enviar el quinto real, que es el primer impuesto que pone la corona sobre América, ¿no? Entonces, la corona es el árbitro de esos viajes. Hasta que en 1499 esto se rompe por una situación muy compleja que hay en las islas, de discusión entre el hermano y la posesión de la gobernación de la isla de Santo Domingo, y aparte porque Colón en el segundo viaje, cuando regresa a España, lleva consigo un grupo de indios como esclavos. A la corona le molesta esto, y esto es lo que le hace que la corona le reste poder a Colón, le reste los títulos de nobleza, y envíe un representante, un adelantado, que se va a llamar Obando. Obando va a traer licencias que van a ser otorgadas, ¿no?, por medio de Fonseca y de Ojeda. Eso va a traer todo un cambio en la política de los viajes de Colón. Ya el tercero y el cuarto no va a ser igual, va a ser totalmente distinto. Hay un financiamiento privado en los viajes de Colón a partir del segundo viaje. Piensen que Colón también venía con la idea de venía con todas las ideas de Marco Polo, todas las ideologías que inciden en la Biblia, o sea, la conformación de un mundo de 6 partes de tierra y una de agua. Toda esa mentalidad que tenía Colón lo va a poner en práctica en esos viajes que trae en América. Las capitulaciones de Santa Fe, yo decía, es el documento que firman Colón y la corona, en la cual se comprometen mutuamente de ciertos privilegios, tanto para uno como para otro. Yo les subí las capitulaciones de Santa Fe y les di una guía de preguntas para que puedan analizar un documento. Si les surgen dudas para analizar el documento, me lo comunican y yo los voy explicando parte por parte. Pero esta primera parte yo quería explicar todo lo de Colón, porque en realidad todo este tema es importante para ver esto, ¿no? Cómo fue cambiando la idea de los viajes de Colón. O sea, hizo los 4 viajes. Yo les puse en un momento que me interesa que hagan el mapa y que se fijen de dónde sale y hacia dónde llega Colón, ¿no?, en ese momento. Y acá lo que más importante es que a partir de 1499 le recorta los privilegios que le da la capitulación de Santa Fe, y comienzan a dar licencias que van entre 1499 y 1519, esas licencias. No solo le recorta jurisdicción a Colón, sino que la llegada de Obando a la Española también va a ser importante, porque en realidad ahí, en ese periodo que llega Obando en 1501, va a haber una cantidad de organización y de reformas dentro de la isla, o sea, que va a ser la Española, que después va a ser Santo Domingo, ¿no es así? En este periodo de Obando llegan los primeros negros esclavos ladinos, o sea, van llegando los primeros. Estos, por supuesto, que acá tiene que ver el negocio que tenían de esclavos y la salida de esclavos de Portugal, ¿no? Bueno, para 1504 muere la reina y asume la regencia Cisneros, que es el que en realidad le otorga la licencia a Obando para que otorga la licencia para traer negros a América. En 1505 cae Obando, o sea, no sigue gobernando, y en 1509 llega a la isla de Santo Domingo el hermano de Colón, que va a ser Diego de Colón, que va a ser el nuevo gobernador, y ahí también va a haber varios conflictos que va a ser importante ver, porque se instala una de las primeras instituciones. La primera institución que llega a América es el adelantado. Después va a llegar la audiencia. La audiencia le va a recortar muchas funciones, ¿no?,
en esta jurisdicción a Colón, pero a su vez va a ser un tribunal de justicia, la audiencia va a ser el tribunal de justicia que hay en América y va a figurar como un organismo de control. Entonces, yo en la próxima vez le voy a subir un texto donde habla de las instituciones políticas que se van instalando en América, y eso lo tienen que ir trabajando como trabajaron los tratados o como trabajaron las bulas. O sea, a medida que se van dando los descubrimientos, cómo se van firmando las bulas, tanto las intercaeteras o los tratados de Alcazaba y Toledo o el Tratado de Tordesillas, cómo van jugando esos tratados y cómo va legitimando la Iglesia esos descubrimientos de tierra, esas posesiones de tierra. A su vez, de la misma forma tienen que trabajar este documento de las capitulaciones de Santa Fe, que es lo que en realidad se firma entre la reina y Colón, y a su vez tienen que trabajar el tema de las instituciones políticas. Yo no subí ahora el texto de las instituciones políticas porque en realidad lo tengo que digitalizar porque no lo tengo digitalizado, y eso me lleva bastante tiempo, entonces preferí subir estos y después en la próxima subirle los textos de las instituciones políticas, pero siempre tienen que trabajar todo a la par. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, se instalan dos instituciones, el adelantado que llega, que es una institución, el gobernador va a ser la otra y el otro es la audiencia. O sea, ya tenemos 13 instituciones políticas y la encomienda, o sea, ya tenemos 3 instituciones políticas y una política y económica que ya se instalaron en América. Eso lo tienen que trabajar juntos, o sea, no se puede trabajar desprendido una cosa por cada lado. Se va trabajando todo junto, porque eso es lo que va a modificar, por un lado, la economía de América, la economía de España y el mapa político, porque vamos a ver que el mapa político se va a ir transformando, no va a quedar originalmente como era el mapa. En 1516 muere Fernando y queda a cargo el cardenal Cisneros como regente, en la cual manda hacia América una junta de jerónimos que se hacen cargo de la isla hasta 1518. En 1518 muere Cisneros y acá hay una sucesión de cargos para elegir la nueva casa que va a reinar en España, que va a ser la casa de los Austrias o de los Habsburgos, y el primero que llega al trono español va a ser Carlos I en 1519 o Carlos V de Alemania. Esto es otra cosa que también yo le quería decir, que le voy a subir una copia de los reinados para que vean cómo son las casas reinantes, por lo menos para ver cómo se desarrollan. Es un texto muy sencillo, tiene nada más que las épocas en que reinaron, pero para que vean cómo son las alianzas y por qué acá sube la casa de Austria y de los Habsburgos, en realidad porque tenían alianzas con esas casas reinantes de Austria para que puedan entrar en guerra para disputar el trono español. Así va a pasar después sucesivamente con los Borbones en 1700. Bueno, pero ahora el que sube al trono va a ser Carlos I o Carlos V de Alemania, en la cual va a llevar a España al máximo exponente del imperio. Entre él y Felipe II, Felipe II, que va a ser su hijo, van a llevar a España al máximo del reino español, entonces del imperio español. Entonces acá lo que vamos a ver es, hasta acá los viajes de Colón se van a realizar bajo el mando de los reyes católicos, o sea, bajo la regencia en España de los reyes católicos. Esa va a ser una institución que está creada en España. Después, a partir de Carlos I, va a haber todo un cambio en la política, tanto desde España como en las islas. Eso también va a traer aparejado un gran cambio. Para eso yo les voy a subir ese texto que les dije para que ustedes puedan ver los grandes cambios, ¿no es así? Entonces acá también lo que va a empezar a ver un comercio más fluido. Pero bueno, ahora nos vamos a detener acá. Ver los viajes de Colón, estos cambios que yo le dije por Jonú, ver el texto de Azadurian, que es muy fácil verlo, que habla de lo que fue el panorama político en España en el momento del descubrimiento, y las capitulaciones de Santa Fe. Eso traten de trabajarlo todo junto y armar un discurso, un texto, y me lo envían y yo lo corrijo. Las capitulaciones no, el tema de las capitulaciones trabájenlo con la guía que yo les mandé para trabajar documentos. Esa guía le va a servir para trabajar todos los documentos que ustedes analicen a lo largo de la carrera. Yo les mandé una guía muy sencilla para que lo puedan ver. Igual, cualquier duda me consultan. Después, el otro tema que les quería
ver que Shonu en un momento plantea la idea de que las capitulaciones ya es un arcaísmo jurídico, porque es un texto que en realidad no tiene nada que ver con lo que hacen los comerciantes genoveses, como que los genoveses tenían más modernidad en esos documentos que suben o que trabajan para negociar o para hacer los contratos de los viajes. Bueno, después también él es el que va a decir, Magallanes es el que con los viajes de Magallanes España se va a dar cuenta de la proporción de tierras que tiene, con que se encuentra. Y después el otro tema que va a ser importante es ver el tema de cómo cuando se termina la mano de obra esclava indígena, cómo en América y sobre todo en la primera parte en Centroamérica, cómo incursionan toda la mano de obra negra esclava. Y el otro punto que también hace hincapié Shonu es cómo en realidad Fonseca es el que tiene las licencias y las otorga. Fonseca es el representante del rey, o sea, él va a representar al rey. O sea, la primera licencia que va a otorgar va a ser en 1499. ¿Por qué? Porque en realidad España hacía todo el tema de la conquista y del descubrimiento, pero en realidad le otorgaba licencia a la hueste o a los capitanes de las huestes que venían a América, porque a ella en realidad no se incumbía en los problemas que había en América. Ella lo que sí le interesaba que le enviaran el quinto real o lo que proponían cada una de las capitulaciones. Durante los Reyes Católicos, el único que firma capitulaciones es Colón. Después con Carlos I y con Felipe II van a firmar. Pedro de Mendoza va a haber otras capitulaciones. El viaje que le interesa o la conquista que le interesa a Carlos I, y después lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes sepan que la corona sigue de cerca, es el viaje de Pedro de Mendoza, el que entra por el Río de la Plata. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora tenemos que pensar que cuando el rey otorga licencias, esa persona que trae la licencia es el representante del rey en América. Y a él lo que le interesa es que le envíen el quinto real, pero no se va a incumbir en los problemas de acá. O sea, los tienen que solucionar los que van llegando a América. Eso es en realidad lo que le quiere plantear con las licencias Shonu. Bueno, yo creo que con esta explicación, que es muy sencilla, no es muy complicada, pero tampoco es muy complicado los viajes de Colón. Tienen que rescatar estas cosas que yo le planteé, la diferencia en la primera y la segundo viaje, cómo cambia la política de la corona con el envío de Obando, el tema de las licencias. Esos son los puntos más importantes que tienen que rescatar y bueno, y marcar en el mapa los viajes de Colón tal cual son, o sea, de dónde sale, a dónde llega, a dónde recorre. Una cosa, Colón nunca pisó tierra firme, nunca pisó continente, siempre se manejó alrededor en las islas. Y había una cosa que le quería aclarar, que el otro día una alumna me preguntó, que es el tema de los mapas. Los mapas en realidad yo por ahí no pretendo que me los manden uno por uno, porque yo sé que es engorroso mandarlos por internet, sacarle fotos, es todo un tema. Pero sí lo que yo necesito es que me los armen y que tengan la carpeta armada, porque cuando yo tome el final, tanto yo como la profesora de geografía vamos a pedir los mapas. O sea, los mapas... A mí lo único que me interesaría verlos es para ver si están bien o tengo que corregir algo, pero no tienen obligación de mandarme en cada clase todos los mapas. Yo necesito que los hagan y que los entiendan. Por eso también en un momento le postulé que pueden imprimir los mapas que vienen en los libros, sí, pero basta que los sepan trabajar los mapas. Eso es lo que a mí me interesa, que sepan trabajar. Si yo le pregunto, bueno, a ver, describime los viajes de Colón tal cual son, o planteame el periplo africano tal cual son. Una alumna me pregunta de los mapas de Shonu. Bueno, el primer planiferio de Shonu lo que te va marcando es dónde están los universos cerrados. O sea, el planiferio te va dando con distintos ítems, que algunos son rayados, otros son alunares, otros son coloreados de un solo color. Lo que te va a marcar, ahí lo que te marca Shonu es lo que te plantea en la primera parte de los universos cerrados. Y en lo del periplo africano, lo que te va mostrando Shonu es los viajes desde Ceuta, o sea, desde la toma de Ceuta de Enrique el Navegante, cómo va llegando a las primeras etapas. O sea, ahí lo que yo te aconsejo es que agarres un mapa actual para que puedas ver los puntos, o sea, los países o los lugares donde va llegando, donde van haciendo el periplo africano, y después lo volques a un mapa
con la estructura que muestra Shonu, ¿no? O sea, eso tenés que verlo, ya podés usar un mapa actual para más o menos irte ubicando y después ver, o sea, cuando Shonu te plantea de Ceuta a Sierra Leona, como te va planteando las etapas, es cómo va llegando hasta esos lugares y cuando te hace esos rulos con los vientos y eso es donde ellos se quedan dando vuelta, porque a partir de los vientos o de los centros climáticos que hay en ese lugar, se tienen que quedar ahí porque no pueden salir, ¿no? Entonces ellos hacen toda esa vuelta y van y vienen hasta que logran desplazarse de esos vientos. Pensá que en esa época no había los adelantos científicos de la brújula, o sea, estaba la brújula, pero no se sabía el mar cómo era. Entonces ahí lo que tenés que ver es esto, esos rulos que hace Shonu en el mapa son las vueltas que en realidad están los portugueses girando en un lugar hasta que logran pasar esa tormenta o ese ciclón de vientos o lo que sea, logran pasar a la otra etapa. O sea, hacen todo un recorrido y vuelven, hacen un recorrido y vuelven. Ahí tiene que ver los vientos, la situación climática. Eso ustedes lo ven muy bien con la profe de geografía. Todo el tema de los monzones, de los alisios, de las corrientes, de que son calientes, frías, eso lo ven con ella perfectamente. Entonces ahí tendrías que ver los dos textos, el que da la profesora de geografía y el mío, y ahí vas a poder lograr. Igual si no entendiste esta explicación, llamame y te lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Bueno chicos, hasta la próxima clase y espero que hayan entendido.